La sombra del pasillo. Hay experiencias que marcan, que se quedan grabadas en la mente como una cicatriz imposible de borrar. He trabajado como enfermera en el Hospital General de Zona 47 del IMSS durante más de 10 años y a lo largo de mi carrera he visto de todo. Enfermedades terminales, accidentes terribles y tragedias que romperían el corazón de cualquiera. Pero lo que viví hace poco es diferente. No se compara con nada que haya visto antes y es algo que desearía nunca haber experimentado. Todo comenzó una noche de guardia, una de esas largas y silenciosas madrugadas donde el tiempo parece detenerse y el cansancio se convierte en una segunda piel. Eran cerca de las 3 de la mañana y la mayoría de los pacientes en el área de medicina interna estaban durmiendo. Solo quedábamos unos pocos enfermeros y médicos de guardia, manteniéndonos despiertos con café y charlas breves para combatir el sueño. El ambiente era tan tranquilo que podías escuchar el leve zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional sonido de las máquinas de monitoreo. Esa noche, había algo diferente en el aire, algo que no supe identificar de inmediato. Todo parecía estar en calma, pero había una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. Traté de ignorarla, concentrándome en mi trabajo, revisando los expedientes y asegurándome de que todo estuviera en orden. Sin embargo, esa extraña sensación persistía, como si el hospital estuviera más vacío de lo habitual, más callado, más ausente. En medio de ese silencio, mientras caminaba por uno de los largos pasillos de la planta baja, lo vi. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que el cansancio finalmente me estaba afectando. Pero no, lo vi claramente. Era un niño, de no más de 5 o 6 años, vestido con un pijama azul claro, corriendo por el pasillo frente a mí. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Qué hacía un niño tan pequeño corriendo solo a esa hora? En el área pediátrica no había pacientes ingresados, y mucho menos uno que se ajustara a la descripción de ese niño. Instintivamente, comencé a seguirlo, mis pasos resonando en el suelo de linóleo del pasillo. A medida que avanzaba, trataba de racionalizar lo que estaba viendo. Quizás era un hijo de alguno de los pacientes que se había escapado de su cuarto. O tal vez era un niño perdido que había entrado al hospital por error. Pero a medida que lo seguía, algo no cuadraba. El niño dobló una esquina y aceleré el paso para alcanzarlo, pero cuando llegué a la intersección del pasillo, no había nadie. Miré a ambos lados, pero el pasillo estaba desierto, iluminado solo por las luces parpadeantes del techo. ¿Dónde había ido? Me detuve un momento, tratando de calmar mi mente. Decidí revisar el área pediátrica, por si acaso. El acceso estaba cerrado, como siempre lo dejábamos de noche, y no había ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Las luces estaban apagadas y las habitaciones vacías, como lo esperaba. Todo estaba en orden, excepto por el hecho de que acababa de ver a un niño corriendo en un área donde no debería haber estado. Regresé a la estación de enfermeras, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que había presenciado. Me encontraba revisando los registros cuando mi compañera, Sofía, entró en la sala. Le mencioné lo que había visto, medio esperando que me dijera que era imposible, que debía estar viendo cosas por el cansancio. Pero en lugar de eso, Sofía me miró con una expresión extraña, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. «No eres la primera que lo ve», dijo, casi en un susurro. Sofía era una de las enfermeras más veteranas del hospital, con más de 20 años de experiencia. Me contó que desde hacía varios meses, otros compañeros de trabajo también habían reportado ver a un niño pequeño corriendo por los pasillos durante la madrugada. Nadie sabía quién era o de dónde venía. Algunos pensaban que se trataba de un niño que había fallecido en el hospital hace años, aunque no había registros que lo confirmaran. A partir de esa noche, comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que en conjunto formaban un patrón inquietante. Las luces en los pasillos parpadeaban más de lo habitual, a veces sin razón aparente. Puertas que habíamos cerrado aparecían entreabiertas al día siguiente y en ocasiones sentía que no estaba sola, incluso cuando sabía que nadie más estaba en el área.
Los otros enfermeros también comentaban sobre ruidos en los pasillos vacíos, pero nadie quería hablar demasiado del tema. Un par de semanas después de mi primera experiencia, me tocó nuevamente el turno de noche. Esta vez, traté de prepararme mentalmente, diciéndome que todo lo que había visto no era más que mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sabía que esa noche podría volver a verlo. La madrugada avanzaba lentamente y el hospital estaba sumido en un silencio sepulcral. Me encontraba haciendo mi ronda habitual, revisando a los pacientes, cuando nuevamente lo vi. El mismo niño, con el mismo pijama azul, corriendo por el pasillo frente a mí. Esta vez no dudé. Lo seguí con determinación, avanzando por los pasillos vacíos del hospital. Él giraba esquinas, subía escaleras, pero nunca se detenía ni miraba hacia atrás. Su carrera parecía llevarlo hacia algún lugar específico. El hospital era un laberinto de pasillos y habitaciones, pero el niño siempre parecía saber exactamente a dónde iba. Finalmente, me llevó hasta una de las salas más antiguas del hospital, una que ya no se utilizaba. Las paredes estaban desgastadas y el aire era más frío, como si no hubiera sido habitado en mucho tiempo. A pesar de que sabía que no debía estar allí, algo me impulsaba a seguir adelante. El niño dobló una última esquina y lo perdí de vista. Llegué hasta el final del pasillo y me encontré frente a una puerta cerrada. Mi corazón latía con fuerza mientras extendía la mano para abrirla. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que debía hacerlo, que de alguna manera era necesario enfrentar lo que había detrás de esa puerta. Cuando finalmente la abrí, me encontré en una habitación vacía. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el mobiliario parecía haber sido abandonado hacía años. No había rastro del niño, pero había algo en la habitación que llamó mi atención. En una de las esquinas, casi cubierto por escombros y polvo, encontré un viejo juguete. Era un osito de peluche, sucio y desgastado por el tiempo, pero reconocible. Lo recogí, sintiendo el peso del tiempo que llevaba allí. Salí de la habitación, sintiéndome más confundida que antes. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era ese niño y por qué me había llevado hasta esa habitación abandonada? Decidí no contarle a nadie lo que había encontrado, por miedo a que me tomaran por loca. Pero sabía que no podía dejar de pensar en ello. Con el tiempo, los avistamientos del niño comenzaron a ser menos frecuentes. Algunos de mis compañeros seguían reportando su presencia, pero cada vez era más raro. Sin embargo, cada vez que trabajo en el turno de noche, no puedo evitar pensar en él. En su pequeña figura corriendo por los pasillos, en la manera en que desaparecía de la vista, como si nunca hubiera estado allí. He tratado de encontrar respuestas, de investigar si hubo algún niño que haya muerto en el hospital, pero no he encontrado nada concreto. Algunos dicen que es el espíritu de un niño perdido, buscando a su madre o a alguien que lo ayude a encontrar el camino. Otros creen que es solo una manifestación de la energía acumulada en un lugar lleno de tanto sufrimiento y dolor. Pero yo no sé qué creer. Lo único que sé con certeza es que, desde aquella noche, mi percepción del hospital ha cambiado. Ya no lo veo como un lugar de sanación y esperanza, sino como un sitio donde lo inexplicable se esconde en los rincones más oscuros. Donde el pasado se mezcla con el presente de formas que no siempre podemos entender. A veces, cuando camino por los pasillos en la oscuridad, casi espero verlo de nuevo, corriendo delante de mí, llevándome hacia algún lugar desconocido. Me he dado cuenta de que, aunque el niño ya no se aparece tan seguido, su presencia aún se siente en el ambiente, como si una parte de él nunca hubiera dejado el hospital. Y aunque he intentado seguir con mi vida, concentrándome en mi trabajo y en los pacientes que aún necesitan mi ayuda, hay noches en las que no puedo evitar preguntarme si algún día descubriré quién era realmente ese niño. O si, como tantas otras cosas en la vida, este misterio está destinado a quedar sin resolver, dejándome solo con las sombras y los recuerdos de lo que alguna vez vi. El séptimo piso. Había algo perturbador en el Hospital General de Zona 32 del IMSS. No era el típico hospital viejo y lúgubre que se ve en las películas de terror,
Por el contrario, sus instalaciones eran modernas, con paredes blancas y brillantes que reflejaban la luz de las lámparas de neón. A pesar de su apariencia impoluta, entre los trabajadores circulaba una historia inquietante, una que se repetía una y otra vez hasta convertirse en una advertencia no oficial. Nunca uses el elevador 3 después de medianoche, especialmente si va en dirección al 7º piso. Luis Ramírez, un enfermero con años de experiencia en el hospital, había escuchado el rumor desde su primer día en el trabajo. Los pasantes y nuevos empleados lo tomaban como una broma, una de esas historias que los veteranos contaban para asustar a los recién llegados. Luis también lo pensó en su momento. Pero con el tiempo, conforme escuchaba relatos más detallados, y en especial después de que algunos compañeros de confianza le contaron sus propias experiencias, comenzó a evitar el elevador 3 siempre que podía, especialmente en las horas más silenciosas de la noche. El rumor era simple, pero espeluznante. El elevador 3 tenía la costumbre de detenerse inesperadamente en el 7º piso, incluso si nadie lo había llamado desde allí. La mayoría de los que lo habían experimentado contaban lo mismo: al abrirse las puertas, veían sombras moverse rápidamente por el pasillo o escuchaban sonidos que no podían explicar. Luis nunca le dio demasiada importancia hasta una madrugada, cuando le tocó hacer un turno doble que lo mantendría en el hospital hasta bien entrada la noche. Aquella noche, el hospital estaba más tranquilo de lo habitual. La actividad en los pisos superiores había disminuido, y la mayoría de los pacientes dormían o estaban sedados. Luis se encontraba en la sala de descanso de los enfermeros, luchando contra el cansancio, cuando recibió una llamada para llevar unos documentos urgentes al 5º piso. Ya que su turno había sido largo y su cuerpo le pedía descanso, decidió tomar el elevador en lugar de las escaleras. Sabía que estaba solo en ese turno nocturno, algo que siempre lo ponía en guardia, pero la pereza le ganó al miedo. Se dirigió al vestíbulo donde estaban los elevadores y, sin pensarlo demasiado, presionó el botón del elevador 3. Un zumbido bajo indicó que el elevador estaba descendiendo hacia él. Luis revisó el reloj, eran las 2:45 de la mañana. Recordó las historias, pero las desechó rápidamente de su mente. ¿Qué podría pasarle, de todas maneras? Las puertas se abrieron y entró en la cabina, presionando el botón del 5º piso. La cabina comenzó a ascender suavemente, sin hacer ningún ruido fuera de lo normal. Luis se reclinó contra la pared del elevador, cerrando los ojos brevemente para descansar, pero algo lo hizo abrirlos casi de inmediato. El elevador, que debía detenerse en el 5º piso, pasó de largo. No era extraño que los elevadores a veces tuvieran fallos, pero al mirar el panel de control, notó que la luz del 7º piso estaba encendida. Nadie había presionado ese botón y Luis se tensó al recordar las advertencias de sus compañeros. El elevador subía lentamente y una ligera sensación de ansiedad se fue apoderando de él. Miró las paredes de la cabina como si esperara que algo fuera a suceder en cualquier momento. A medida que el elevador se acercaba al 7º piso, Luis sintió como su corazón empezaba a latir más rápido. Cuando la cabina finalmente se detuvo, el número 7 parpadeó en el panel de control. Sin que él tocara el botón de apertura, las puertas se deslizaron suavemente, dejando al descubierto un pasillo oscuro e inquietantemente silencioso. A pesar de sus intentos por mantenerse calmado, Luis no pudo evitar que su respiración se acelerara al ver lo que había más allá de las puertas. El 7º piso parecía desierto, pero había algo en la penumbra que lo hacía dudar. Parado en la cabina, sus ojos se fijaron en las sombras que parecían moverse erráticamente a lo largo del pasillo. Eran apenas perceptibles, como si lo que veía fuera una distorsión de la luz, pero lo suficiente para inquietarlo profundamente. Luis intentó presionar el botón para cerrar las puertas, pero el elevador no respondía. El pánico comenzó a apoderarse de él cuando, desde el fondo del pasillo, algo más perturbador alcanzó sus oídos, un sonido agudo, distante, como si alguien o algo estuviera en el piso con él. Luis no pudo identificarlo, pero sabía que no debería estar ahí. Cada segundo que pasaba lo hacía sentir más atrapado, sin escapatoria posible. Finalmente, tras lo que le parecieron minutos eternos, las puertas del elevador se cerraron lentamente y la cabina reanudó su movimiento.
Esta vez, descendió de forma abrupta hacia la planta baja. Al llegar, Luis salió apresuradamente, casi tropezando al dar un paso fuera del elevador. Su corazón seguía acelerado, y su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. Se apoyó contra la pared, tratando de calmarse, pero el incidente lo había dejado temblando. Luis sabía que lo que había visto y oído en el 7º piso no era normal, y que, aunque no podía explicarlo, estaba seguro de una cosa: no había estado solo en ese pasillo. A partir de esa noche, evitó el elevador 3 como si su vida dependiera de ello. Los compañeros que habían tenido experiencias similares le dijeron que era lo más sensato, pero nadie se atrevía a profundizar en el tema. El hospital continuó su rutina diaria, y los rumores sobre el 7º piso y el elevador 3 siguieron circulando. Nadie quería hablar abiertamente de lo que sucedía allí, pero todos sabían que algo extraño habitaba en ese lugar. El personal de mantenimiento revisaba constantemente el elevador, encontrando siempre que funcionaba perfectamente, pero eso no impedía que el miedo se extendiera entre los trabajadores. Cada vez que alguien tenía que usar ese elevador durante la noche, lo hacía con un nudo en el estómago, temiendo que se detuviera en el 7º piso. Algunos médicos comenzaron a investigar el origen de los rumores, pero lo que encontraron no fue suficiente para proporcionar respuestas. El 7º piso había sido clausurado hacía varios años debido a una serie de incidentes inexplicables. Al parecer, en el pasado, ese piso albergaba la unidad de psiquiatría, y allí ocurrieron varias muertes trágicas. Se decía que algunos pacientes se habían quitado la vida, mientras que otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Los archivos sobre esos incidentes eran vagos, llenos de inconsistencias y omisiones. Sin embargo, una cosa quedaba clara: el 7º piso tenía un pasado oscuro, y el elevador 3 parecía estar conectado de alguna manera con él. Aunque la unidad de psiquiatría había sido trasladada a otro edificio, el piso seguía vacío, y los trabajadores preferían no acercarse a él si podían evitarlo. Con el tiempo, Luis intentó olvidar lo que había vivido. Se concentró en su trabajo, evitando a toda costa las horas nocturnas, y cuando no tuvo más opción, se aseguraba de tomar las escaleras o usar otro elevador. Sin embargo, la experiencia nunca lo abandonó del todo. A veces, en los momentos más tranquilos de la noche, cuando el hospital caía en un silencio total, el recuerdo de aquella madrugada volvía a su mente, haciéndolo revivir la sensación de indefensión que sintió en ese elevador. Los rumores sobre el elevador 3 continuaron, y aunque muchos nuevos empleados los desestimaban como simples historias de miedo, aquellos que trabajaban allí desde hacía tiempo sabían la verdad. El 7º piso seguía siendo un lugar al que nadie quería ir, y el elevador 3, una trampa que podía llevarte a confrontar algo mucho más aterrador que cualquier paciente o enfermedad. Incluso cuando los años pasaron y algunos detalles de la historia comenzaron a desvanecerse en la memoria colectiva, el elevador 3 mantuvo su reputación. Se convirtió en parte del folclore del hospital, una advertencia que se contaba a los nuevos empleados, una especie de ritual de iniciación que tenía un solo propósito: recordarles que, en el Hospital General de Zona 32, había cosas que simplemente no podían ser explicadas. Cosas que, por el bien de todos, era mejor no investigar. Luis continuó trabajando en el hospital, llevando una vida aparentemente normal. Pero siempre, en el fondo de su mente, quedaba esa sensación de que el 7º piso seguía allí, con sus sombras y sus ruidos inexplicables, esperando a la próxima víctima que el elevador 3 decidiera llevar hasta sus oscuras entrañas. Y aunque nunca más volvió a usar ese elevador, no pudo evitar mirar con recelo cada vez que pasaba frente a sus puertas cerradas, sabiendo que, al otro lado, algo lo observaba, algo que jamás podría comprender por completo. Las puertas de la morgue. En el Hospital General de Zona 24 del IMSS, la morgue siempre había sido un lugar de silencio y respeto. Para los pocos que trabajaban allí, era un espacio donde la muerte tenía su propia forma de ser entendida y procesada, lejos de las salas llenas de vida y esperanza del resto del hospital. A lo largo de los años, muchos trabajadores habían entrado y salido de la morgue, algunos durando solo unas semanas antes de pedir ser trasladados a otras áreas,
mientras que otros se acostumbraban al ambiente pesado que acompañaba su trabajo. Sin embargo, había algo más que pesaba sobre la morgue, algo que no todos podían soportar. Miguel Suárez había trabajado como técnico en la morgue durante casi 3 años. Para él, el trabajo no era particularmente inquietante. La muerte era solo una parte del ciclo de la vida y se había acostumbrado a las tareas diarias de embalsamamiento, preparación de cuerpos y llenado de documentos. Sabía que muchos evitaban la morgue y entendía por qué, pero para él era simplemente un lugar más dentro del vasto mundo hospitalario. Sin embargo, desde hacía unos meses, algo había comenzado a cambiar. Miguel no era una persona supersticiosa, pero los eventos que comenzaron a ocurrir lo hicieron cuestionar lo que sabía sobre su entorno de trabajo. Todo empezó una noche de diciembre, cuando se quedó solo en la morgue después de que su compañero se retirara temprano por enfermedad. La sala estaba fría, como siempre, y el aire estaba impregnado con el olor a desinfectante y químicos de conservación. Miguel estaba terminando de organizar algunos papeles cuando escuchó un ruido seco que resonó por la sala. Se giró, esperando ver a alguien más que hubiera entrado por error, pero no había nadie. El sonido parecía provenir de una de las cámaras mortuorias, esas grandes puertas de metal que mantenían los cuerpos en frío hasta que fueran reclamados. Al acercarse, notó que una de las puertas, que él mismo había cerrado con seguridad hacía solo unos minutos, estaba ahora ligeramente abierta. Miguel frunció el ceño, creyendo que tal vez no la había cerrado bien. Empujó la puerta hasta que encajó con un clic y volvió a su escritorio, intentando no darle más importancia. Pero el fenómeno comenzó a repetirse, no solo con esa puerta, sino con varias otras. Cada vez que Miguel regresaba de una pausa o de atender alguna llamada, encontraba una o más puertas abiertas, como si alguien las hubiera abierto desde adentro. Al principio, intentó encontrar explicaciones racionales, tal vez el cierre estaba defectuoso, o la presión del aire dentro de las cámaras estaba afectando los mecanismos. Pero cada revisión técnica confirmaba que todo estaba en perfecto estado. Las puertas no debían abrirse por sí solas. A medida que los días pasaban, Miguel comenzó a sentirse inquieto. No solo por las puertas, sino por una sensación creciente de que no estaba solo en la morgue, incluso cuando sabía con certeza que lo estaba. A veces, cuando estaba trabajando en un cuerpo o revisando los registros, escuchaba lo que parecían ser pasos suaves, casi imperceptibles, como si alguien estuviera caminando lentamente por los pasillos de la morgue. Las primeras veces pensó que algún compañero había regresado, pero al asomarse, los pasillos estaban vacíos. Miguel decidió no compartir sus experiencias con nadie al principio. Temía que sus colegas lo tomaran por loco o que su reputación se viera afectada. Sin embargo, todo cambió cuando uno de los trabajadores de limpieza, una mujer llamada Elena, le comentó algo que lo dejó helado. Ella también había notado cosas extrañas durante sus turnos de madrugada. Las puertas de las cámaras mortuorias que siempre aparecían abiertas, los ruidos inexplicables que parecían provenir de los rincones más oscuros de la morgue. Lo que más la inquietaba era que a veces, mientras limpiaba el área, sentía como si alguien la estuviera observando, a pesar de que la morgue debía estar vacía. Con la confirmación de que no era el único que estaba experimentando estos eventos, Miguel comenzó a prestar más atención. Empezó a notar cada vez que una puerta se abría sola, registrando la hora y las condiciones en que sucedía. Las puertas no parecían abrirse a una hora específica ni cuando había cierto número de cuerpos en la morgue. Era completamente aleatorio. Pero había una constante, siempre sucedía de noche, entre las 2 y las 4 de la mañana, cuando el hospital estaba en su punto más silencioso. Una noche en particular, Miguel decidió quedarse hasta más tarde para hacer algunas observaciones por su cuenta. Llevaba una linterna consigo y mantenía su teléfono listo para grabar cualquier cosa que pudiera ocurrir. A medida que la noche avanzaba, la morgue se sumió en un silencio absoluto, roto solo por el ocasional zumbido de las luces fluorescentes. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando comenzaba a pensar que tal vez esa noche no sucedería nada, escuchó el mismo ruido seco que había escuchado antes.
Dirigió su linterna hacia el origen del sonido y vio, con creciente inquietud, que una de las puertas de las cámaras mortuorias estaba nuevamente entreabierta. Miguel se acercó lentamente, sin apartar la vista de la puerta. Sabía que no había nadie más en la morgue, que no podía haber nadie allí, pero al estar frente a la puerta, algo dentro de él se revolvió. Se preguntó qué sucedería si abría la puerta por completo. Pero antes de que pudiera decidirse, la puerta se cerró de golpe, como si alguien del otro lado la hubiera empujado. Miguel retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Durante unos minutos, no se movió, simplemente miró la puerta cerrada, esperando que algo más sucediera. Pero la morgue volvió a sumirse en un silencio inquietante. Miguel decidió que había tenido suficiente por una noche. Apagó las luces, cerró con llave la oficina y salió del hospital sin mirar atrás. Los días siguientes, Miguel intentó llevar su vida de la manera más normal posible, pero la experiencia lo había dejado profundamente alterado. Decidió tomar un tiempo libre para despejar su mente, convencido de que tal vez el estrés del trabajo estaba afectando su juicio. Sin embargo, sus pensamientos seguían volviendo a esa noche en la morgue, a esa puerta que se cerró como si alguien o algo estuviera al otro lado. Mientras estaba de descanso, Miguel comenzó a investigar el historial del hospital, buscando algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo en la morgue. Descubrió que, a lo largo de los años, varios trabajadores de la morgue habían renunciado repentinamente, a menudo sin dar explicaciones. También encontró informes de incidentes similares a los que él había experimentado, puertas que se abrían solas, ruidos inexplicables, e incluso algunos testimonios de trabajadores que decían haber visto sombras moviéndose en los pasillos. Pero lo que más le llamó la atención fue un informe archivado de hace más de 20 años. El informe describía un accidente ocurrido en la morgue durante una tormenta eléctrica. Un fallo en el sistema eléctrico provocó que varias de las cámaras mortuorias se abrieran repentinamente y durante los minutos que el hospital quedó a oscuras, algunos trabajadores afirmaron haber escuchado gritos provenientes de la morgue. Cuando la electricidad fue restaurada, los cuerpos seguían allí, pero algo había cambiado en la atmósfera del lugar. Los que estaban presentes esa noche nunca volvieron a hablar de lo sucedido, y poco después, todos ellos dejaron el hospital. Miguel regresó al trabajo, sabiendo que no podía ignorar lo que había descubierto. Decidió que necesitaba respuestas, no solo para él, sino para todos los que habían trabajado en la morgue antes que él. Sabía que su curiosidad lo estaba llevando a un lugar peligroso, pero no podía evitarlo. La morgue del Hospital General de Zona 24 había guardado secretos durante demasiado tiempo y él estaba decidido a desenterrarlos. Una noche, convenció a Elena y a otro compañero, Daniel, para que se quedaran con él en la morgue después de su turno. Les explicó lo que había descubierto, y aunque ambos estaban claramente asustados, accedieron a acompañarlo. Sabían que lo que estaban haciendo era arriesgado, pero también sabían que si no lo hacían, nunca podrían trabajar en paz. La noche avanzó lentamente, y a medida que la hora crítica se acercaba, los tres se prepararon para lo que pudiera suceder. Encendieron todas las luces de la morgue y revisaron cada una de las cámaras mortuorias, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. Luego, se quedaron en la oficina, observando desde la pequeña ventana que daba al pasillo principal. Eran las 3 de la mañana cuando sucedió. Primero, un golpe seco resonó en la sala. Luego, otra puerta se abrió lentamente. Elena y Daniel miraron a Miguel, buscando alguna señal de que todo estaba bien, pero Miguel no podía darles ninguna certeza. Sabían que algo estaba mal, algo que no tenía explicación lógica. Cuando la tercera puerta comenzó a abrirse, un frío intenso llenó la morgue. Miguel tomó su linterna y salió de la oficina, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera jugando con ellos. Al acercarse a la tercera puerta, notó que el aire se hacía más denso, como si algo invisible estuviera presente. Miguel levantó la linterna y la dirigió hacia la puerta entreabierta. La luz temblorosa reveló solo el interior de la cámara mortuoria, pero Miguel sabía que algo más estaba allí. Al borde del pánico, pero decidido a no huir, extendió la mano para empujar la puerta cerrada.
Justo cuando sus dedos tocaron el metal frío, la puerta se cerró de golpe y en ese mismo instante, todas las luces de la morgue parpadearon y se apagaron. El caos se desató en la oscuridad. Miguel, Elena y Daniel corrieron hacia la salida, pero los pasillos parecían alargarse y los ruidos de pasos que no pertenecían a ninguno de ellos resonaban en la oscuridad. Cuando finalmente alcanzaron la puerta de la morgue y salieron al pasillo iluminado del hospital, se quedaron allí, jadeando y temblando. Ninguno de los tres podía explicar lo que había sucedido, pero sabían que algo en la morgue estaba profundamente mal. Miguel nunca volvió a trabajar en el turno nocturno después de esa noche, y tanto Elena como Daniel pidieron ser transferidos a otras áreas del hospital. La morgue siguió funcionando, con nuevos empleados que eventualmente escucharían los rumores y comenzarían a vivir las mismas experiencias. Nadie sabía cómo detener lo que fuera que habitaba en ese lugar, y quizás nunca lo sabrían. El Hospital General de Zona 24 siguió siendo un lugar donde la vida y la muerte se encontraban todos los días, pero para aquellos que sabían lo que sucedía en la morgue, la muerte no era el final. Era solo el comienzo de algo mucho más oscuro, algo que esperaba en silencio detrás de las puertas de metal, listo para manifestarse cuando la noche cayera y las luces se apagaran. El olor a azufre en el consultorio 13. Nunca fui una persona supersticiosa. La ciencia siempre fue mi guía, y como médico, me acostumbré a buscar explicaciones lógicas para todo lo que ocurría a mi alrededor. Pero lo que experimenté en la oficina número 13 del consultorio donde trabajo desafió toda lógica, toda razón y me dejó con una duda que nunca podré resolver por completo. Cuando acepté el puesto en el IMSS, estaba emocionado. Sabía que sería un trabajo duro, pero también sabía que era una oportunidad para crecer profesionalmente. El hospital era grande, con un flujo constante de pacientes y el personal médico estaba siempre al límite de sus capacidades. Me asignaron a un consultorio en la planta baja, el número 13. La primera vez que escuché el número, no pensé nada de ello. Para mí, solo era un número más. Mi primer día en la oficina 13 fue como cualquier otro día de trabajo. La habitación estaba ordenada, con el escritorio limpio, la camilla para los pacientes en una esquina y un estante lleno de expedientes en la pared opuesta. Sin embargo, cuando cerré la puerta tras de mí, noté algo peculiar, un olor acre, desagradable, que parecía provenir de algún lugar de la habitación. Lo identifiqué rápidamente como azufre, un olor que reconocía de mis días en la universidad, aunque no tenía idea de por qué ese olor persistía en un consultorio médico. Abrí la ventana para ventilar el lugar, pensando que tal vez era algún producto químico que había quedado en el aire. Pero el olor no se disipó por completo. Me concentré en mi trabajo, atendiendo a los pacientes, pero a lo largo del día, esa extraña sensación de incomodidad permaneció. El olor a azufre no era lo único que me perturbaba, había algo en la atmósfera del consultorio que me ponía tenso, como si algo invisible pesara sobre mis hombros. A medida que pasaban los días, empecé a notar más cosas extrañas. El aire en la oficina siempre era frío, incluso cuando el resto del hospital estaba cálido. Revisé el sistema de ventilación, pensando que tal vez había algún problema con la calefacción en esa parte del edificio, pero todo parecía estar en orden. Aún así, el frío persistía, se sentía casi antinatural, como si proviniera de un lugar más allá de lo que se podía percibir a simple vista. Poco a poco, empecé a escuchar historias de mis colegas sobre la oficina 13. Algunos me miraban con lástima cuando mencionaba dónde estaba asignado, mientras que otros evitaban hablar del tema por completo. Fue solo después de varias semanas cuando uno de los enfermeros más antiguos me comentó en voz baja que la oficina 13 siempre había tenido una mala reputación. Según él, cada médico que había trabajado allí se quejaba del mismo olor a azufre y de la misma frialdad inexplicable. Algunos decían haber sentido que no estaban solos en la habitación, que había algo más allí, algo que no podían ver pero que claramente se hacía presente. Al principio, intenté no darle importancia a estos comentarios. Me decía a mí mismo que era solo una combinación de coincidencias y sugestionabilidad.
Sin embargo, la frecuencia con la que estas cosas sucedían, sumada al creciente malestar que sentía en la oficina, empezó a desgastarme. Empecé a llegar al trabajo con una sensación de inquietud que nunca había experimentado antes, como si estuviera esperando que algo malo sucediera en cualquier momento. Hubo una mañana en particular que nunca olvidaré. Llegué temprano al hospital con la esperanza de revisar algunos expedientes antes de que comenzaran a llegar los pacientes. Cuando abrí la puerta de la oficina 13, el olor a azufre era más fuerte de lo habitual. Encendí la luz y al hacerlo, noté algo extraño en el estante donde guardaba los archivos. Había papeles esparcidos por el suelo, como si alguien los hubiera arrojado desde el estante. Me acerqué para recogerlos y cuando los toqué, sentí un frío intenso que me recorrió las manos, como si el papel estuviera cubierto de escarcha. Revisé los archivos, tratando de recordar si los había dejado así la noche anterior, pero sabía que no. Siempre fui meticuloso con mi trabajo y nunca dejaría los documentos en ese estado. Los recogí y los coloqué de nuevo en el estante, pero no pude quitarme de la cabeza la sensación de que algo más había estado en esa habitación durante la noche. Decidí hablar con el personal de mantenimiento sobre lo que estaba sucediendo. Les conté sobre el olor, el frío e incluso sobre los papeles desordenados. Vinieron a revisar la oficina, pero no encontraron nada fuera de lo normal. El sistema de ventilación funcionaba bien, no había fugas de gas ni de productos químicos, y no había signos de que alguien hubiera estado en la oficina durante la noche. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que lo que estaba sucediendo no podía explicarse con la lógica. A medida que pasaban las semanas, empecé a experimentar otros fenómenos extraños. Los objetos en mi escritorio a veces parecían moverse solos, apenas perceptible, como si alguien los hubiera empujado ligeramente cuando no estaba mirando. Había momentos en los que sentía una presión en el aire, como si la habitación se encogiera a mi alrededor. Y siempre, el olor a azufre permanecía, impregnando cada rincón del consultorio. Mis colegas me dijeron que había formas de lidiar con lo que estaba sucediendo. Algunos me sugirieron que trajera amuletos o que bendijera la oficina. Otros me dijeron que pidiera un cambio de consultorio, pero sabía que no sería tan fácil. No había muchas oficinas disponibles y no quería parecer débil o asustado ante mis superiores. Así que decidí quedarme, enfrentar lo que fuera que estaba en la oficina 13 y tratar de seguir con mi trabajo lo mejor que podía. Pero la situación solo empeoró. Mi salud comenzó a deteriorarse. Empecé a tener problemas para dormir y cuando lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas que me dejaban agotado al despertar. Soñaba con sombras moviéndose en la oficina, con el frío que se apoderaba de mí y me paralizaba. Me despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón latiendo a toda velocidad, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Mis colegas notaron mi cambio. Me veía más pálido, más delgado y constantemente agotado. Intenté mantenerme profesional, pero sabía que estaba al borde del colapso. El miedo que había intentado suprimir durante tanto tiempo se había apoderado de mí por completo. Cada vez que entraba en la oficina 13, sentía como si una parte de mí se desvaneciera, como si el lugar estuviera drenando mi energía, mi vida. Finalmente, no pude soportarlo más. Una tarde, después de un día particularmente difícil, decidí que tenía que irme de la oficina 13, que no podía seguir trabajando allí. Fui a ver a mi superior y le pedí que me reasignara a otro consultorio. No le di muchas explicaciones, solo le dije que la oficina no era adecuada para trabajar. Sorprendentemente, no se opuso. Me miró con una expresión que sugería que ya sabía lo que estaba sucediendo y me dijo que me trasladarían al consultorio 14, justo al lado. El cambio fue inmediato. Desde el momento en que dejé la oficina 13, comencé a sentirme mejor. El frío constante que había sentido durante meses desapareció y mi salud empezó a mejorar. Los problemas de sueño se esfumaron y las pesadillas dejaron de atormentarme. El olor a azufre quedó atrás, encerrado en esa oficina que ahora evitaba a toda costa. Sin embargo, la oficina 13 seguía ocupada. Otro médico fue asignado allí poco después de mi traslado.
No le dije nada sobre lo que había pasado, no quería influir en su percepción. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar los mismos signos de agotamiento en él, los mismos síntomas que yo había experimentado. No me sorprendió cuando, unos meses después, pidió un cambio de consultorio. Desde entonces, varios médicos han pasado por la oficina 13 y todos han reportado las mismas experiencias: el olor a azufre, el frío inexplicable, la sensación de estar bajo una presión constante. Ninguno ha durado mucho tiempo allí. El consultorio sigue teniendo una mala reputación y aunque el hospital no lo admite abiertamente, los cambios de asignación en ese lugar se han vuelto comunes. Ahora, cada vez que paso por la puerta de la oficina 13, siento una punzada de temor que nunca me había permitido antes. Ya no intento buscar explicaciones lógicas, porque sé que lo que sea que habita en esa habitación no puede ser entendido por la razón. Algunos dicen que el lugar está maldito, otros creen que es una acumulación de energías negativas. Pero yo sé que hay algo más allí, algo que no se puede explicar con palabras ni con ciencia. Lo que aprendí en la oficina 13 es que no todo puede ser controlado o explicado. Hay fuerzas en este mundo que no entendemos, y a veces, lo mejor que podemos hacer es evitarlas, mantenernos lejos de ellas y aceptar que no tenemos todas las respuestas. Desde entonces, me he vuelto más cauteloso, más consciente de los lugares en los que trabajo y de las energías que me rodean. Porque si algo me quedó claro es que la oficina 13 no es solo un consultorio más, es un lugar donde lo inexplicable se manifiesta y donde cualquier intento de encontrar lógica se convierte en un acto inútil. Y aunque he dejado atrás la oficina 13, su sombra sigue presente en mi vida. Sé que nunca olvidaré lo que viví allí, y que la experiencia me ha cambiado para siempre. Ahora, cada vez que siento un ligero olor a azufre o una corriente de aire frío, recuerdo ese lugar, esa habitación maldita que desafía toda lógica y razón. La oficina 13 sigue allí, esperando a su próxima víctima, y yo, al igual que muchos antes que yo, solo puedo esperar que quien sea que tome ese lugar esté preparado para lo que le espera. Porque hay algo en la oficina 13 que no pertenece a este mundo, algo que nunca debió ser despertado, y que ahora, quizás, nunca pueda ser apaciguado. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.